Ahora sí. Y compartir la pantalla. Bien, hermano, nos toca ya la lección, eh, lección 10, que es la última de las cuatro doctrinas que hemos estado estudiando, y es acerca de la iglesia. Un tema muy bonito, muy interesante. Se estuvo hablando de Dios, del Espíritu, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y hoy es la última de la serie de cuatro doctrinas básicas del Evangelio, que sería el tema de la iglesia, y el último tema es cinco propósitos de la iglesia, y con eso, Dios mediante, estaríamos terminando ya en nuestro manual. Los temas que vamos a ver hoy día son qué es la iglesia, el fundamento y autoridad de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, la membresía, la disciplina en la iglesia local, la membresía en la iglesia, los nombres de los miembros de la iglesia, la misión de la iglesia y nuestra iglesia local. ¿Qué es la iglesia? Como mencioné, la iglesia es la cuarta y última de las doctrinas básicas que estamos estudiando en este curso. Su importancia deriva de que somos parte de ella, nos desenvolvemos en su esfera. Cristo la fundó y vendrá un día para llevarla a su gloria. Una correcta visión de lo que la iglesia es y significa nos hará entender adecuadamente nuestra membresía en el cuerpo de Cristo. Grandes organizaciones se, eh, se precian de ser cristianas y algunas reclaman ser la verdadera iglesia. Otros suspiran porque existe una sola iglesia y frecuentemente se oyen llamados al ecumenismo. Claramente, las escrituras nos dicen que Jesucristo es el fundador de su iglesia en Mateo 16:18, que la amó y se entregó a muerte por ella. Efesios 5:25. El costo que pagó por rescatarla nos da la idea del valor que esta iglesia tiene ante sus ojos. Y esto es fundamental, ese versículo de Mateo 16:18, que nosotros lo podamos subrayar, que lo podamos tener en cuenta, muy, que lo memoricemos, que lo sepamos, que ese versículo nos habla de que Cristo es el fundador de la iglesia. Efesios 5:25 también es un pasaje importante que nos habla lo que Cristo hizo por la iglesia, lo que Él pagó por la iglesia, y como nos dice aquí el material, nos habla de que la iglesia tiene un valor fundamental ante Cristo. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia ha sido escogida aquí en la tierra para ser columna y baluarte de la verdad. Me gusta esa porción de ahí de Primera de Timoteo 3:15 que dice columna y baluarte de la verdad. Esa verdad es la verdad salvadora que la iglesia debe proyectar a todo el mundo. Es la tarea primordial por la cual existe la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 19. Entonces, Cristo fundó la iglesia, Mateo 16:18. Cristo dio su vida por la iglesia, murió por la iglesia, Efesios 5:25. La iglesia es llamada aquí en la tierra columna y baluarte de la verdad. Y esa verdad es la que nosotros debemos proclamar, que se conoce
como la gran comisión. Mateo 28:19. La iglesia, en consecuencia, no es una organización, tampoco es un edificio. La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo, bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que se inauguró públicamente en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 y llegará a su consumación en la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Entonces, eh, Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, queridos hermanos, la iglesia, nosotros debemos entender qué es la iglesia. Entender qué es la iglesia me va a ayudar a cumplir mi papel dentro de la misma, dentro de esta iglesia. La iglesia son personas, no son edificios ni una institución. Cristo es el fundador de la iglesia, el rescate que Cristo pagó por su iglesia, su muerte, nos habla del valor que tiene ante sus ojos. ¿Qué es la iglesia? Seguimos. La palabra iglesia viene del griego ekkaleo, que se usaba para convocar ejército. Kaleo quiere decir llamar. El uso antiguo del término fue utilizado cuando los ciudadanos eran llamados a asamblea popular, que en conjunto ejercían sus derechos y tenían poderes jurídicos, civiles y militares. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, Kaal, recoge el mismo significado de reunión, de donde tenemos la traducción de sinagoga, que significa juntar. De ellos desprendemos el texto que nos habla de la iglesia local, eh, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Para contestar entonces la pregunta, ¿qué es la iglesia? Vamos a repasar, vamos vamos a hablar en cinco puntos importantes. La iglesia es el rebaño de Cristo. Juan 10 nos habla que Jesús es el pastor genuino de las ovejas, no como los otros que son ladrones y salteadores. Las ovejas creen en el buen pastor, conocen a su pastor, oyen su voz y le siguen y están seguras con él. El versículo 16 dice que el pastor tiene otras ovejas. En ese contexto, cuando Jesús estaba hablando, ya, que no son de este redil judaico, lo que anticipaba a los gentiles en el nuevo redil. Número 2, la iglesia está unida a Cristo y lleva fruto. Juan 15, de versículo 1 al 17, nos dice que los pámpanos están estrechamente unidos con la vid y de ella reciben savia vivificante. La iglesia está llamada a llevar fruto. Entonces, hermano, un paréntesis, que nos ayude, como dijimos, que el poder entender claramente qué es la iglesia, nos va a ayudar a nosotros a comprender nuestro papel que tenemos en la iglesia. Sabemos lo que Cristo pagó por la iglesia. La iglesia no es un edificio, como dijimos, sino son personas, somos nosotros. Número uno, Cristo es nuestro pastor, nosotros somos la oveja. El que es del redil de Cristo oye su voz, conoce su voz. Y nosotros entendemos que su voz está aquí en la palabra de Dios, su palabra conocemos. Y lo más interesante de esto es que Él conoce también nuestra voz.
También somos llamados a que la iglesia debe llevar fruto. La iglesia es la familia de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a llamarle Padre a Dios en Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro, sugiriendo de esta forma que ellos son hijos de Dios. Los discípulos deben de amarse como hermanos, según Juan 13, 31 al 35. Además, el maestro considera a sus discípulos como hijos cuando dice, no os dejaré huérfanos. Juan 14, 18. El consolador vendría a ser padre para ellos en ausencia del hijo. La iglesia es el templo de Dios. Figuradamente, la palabra templo se refiere al cuerpo del Señor Jesucristo. El Cristo encarnado es el tabernáculo donde se revela la gloria de Dios. Hermano, vayamos a Juan capítulo 1, al Evangelio de Juan, por favor, que tienen sus Biblias. A mí me gusta esa parte. Juan capítulo 1. La iglesia es el templo de Dios, ¿ya? Entonces, como dice aquí la explicación, la palabra templo se refiere al cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo del creyente es el templo de Dios, según Primera de Corintios 6:19. La iglesia cristiana en general es el templo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí, esa palabra habitó, ¿ya? Esa palabra habitó, hermano, en el original, de ahí viene la palabra tabernáculo. En otras palabras, es como que, y aquel verbo fue hecho carne y hizo tabernáculo entre nosotros. ¿Y qué significa tabernáculo? La presencia de Dios. Él habitó en nosotros. Si vamos nuestra imagen al Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, en medio estaba el tabernáculo. Y ya ustedes saben qué es el tabernáculo, donde se hacían los sacrificios, donde se hacía el perdón de pecados, donde una vez al año los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba para remisión de los pecados, y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus. Entonces, Israel, un judío en ese tiempo, si estaba el tabernáculo ahí, ellos se sentían seguros, perdón, se sentían seguros, se sentían protegidos, porque el Dios de Israel estaba ahí con ellos. Y cuando ellos se movilizaban, todos los accesorios del tabernáculo, el, 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 el todos los accesorios que estaban dentro del tabernáculo eran santos, no lo podían tocar, y para movilizarlo tenían alrededor argollas donde ellos metían eh, unas maderas, y así ellos podían cargar el tabernáculo. Y lo único que podían hacer ese servicio eran los levitas. Ellos estaban designados por Dios para hacer ese trabajo. Aquí voy con todo esto. El tabernáculo era un lugar santo, un lugar importante, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y un judío, cuando lee Juan capítulo 1, versículo 4, y cuando dice, y aquel verbo, o sea, Jesucristo, habitó entre nosotros, ahí aparece la palabra, hizo tabernáculo, hizo un tabernáculo en nosotros. Entonces quiere decir que Cristo es nuestro tabernáculo para nosotros hoy en día, para los creyentes, que significa que la presencia de Dios está con nosotros. Y si Él está en nosotros, nuestro cuerpo se vuelve el templo de Dios, como nos dice Primera de Corintios, capítulo 6,
versículo 19. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vayamos rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Y la iglesia cristiana en general es el templo de Dios. Efesios 2:21. Es el último que buscamos para que podamos entender bien esto. Efesios 2:21. ¿En quién? Desde el 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto lo vamos a ver más adelante también, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la iglesia, o sea, nosotros unidos, somos el templo de Dios, somos la iglesia. ¿Se entiende, queridos hermanos? Entonces, la iglesia es el templo de Dios, es como un edificio cuya piedra angular principal es Cristo. Sobre esa piedra está el fundamento, el cimiento que los apóstoles nos han dejado. El versículo que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 20. La escritura. Sobre esta base el edificio crece con piedras vivas que son los creyentes. Yo sé que muchos de acá entienden mucho lo que es de construcción. Muchos están en eso. Bueno, y todo de otra forma también hemos escuchado ilustraciones como esta. Para que un edificio esté bien consolidado, y ustedes mejor que nadie lo saben acá, cómo se construyen los edificios acá en Chile, tiene que tener un buen cimiento, una buena zapata, una buena base. Imaginémonos que la base de eso que va a sostener todo el edificio es Cristo, la piedra angular. Efesios 2:20. ¿Ya? Es Cristo. Sobre esa piedra estamos nosotros, la familia de Dios. Y al juntarnos, formamos la iglesia y el, reflejamos al mundo el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, y estamos firmes sobre esa roca que es Cristo, hermano. Esa es la iglesia. Y como dice ahí en Primera de Pedro, dije el último, pero este va a ser el último, Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros entonces, hermano, me gusta esto porque dice piedras vivas. Después dice ser edificados como casa espiritual. Es muy importante el que yo vaya a una iglesia y sea parte de una iglesia, porque yo me edifico y yo edifico a otros hermanos. No puedo yo crecer espiritualmente si yo digo ser creyente, si no estoy unido a un cuerpo, a una, a una familia en Cristo. No puedo yo crecer. Yo estoy totalmente convencido
de que una persona que dice ser creyente necesita la iglesia, necesita congregarse. He tenido conozco a muchas personas que, que yo he hablado con esas personas donde ellos me han dicho que no necesitan la, la iglesia, no necesitan la iglesia para crecer espiritualmente, pero con el tiempo yo he visto en su vida que no han terminado bien por nada más que no tener una iglesia. Hemos hablado, hemos ahí, me ha dicho muchas cosas que no necesita. Ahora, hay también otro tema de que muchas veces hay hermanos que han sido dañados también por iglesia o por persona, por liderazgo no bíblico, que han sido dañados y han sido decepcionados de la iglesia. Y después dicen, ya no quiero saber de iglesia, ¿no? Ya no quiero saber de iglesia. Pero aún así, eso no tiene que ser una excusa para no seguir buscando y una iglesia, orar al Señor para que Dios le guíe, le lleve a una iglesia. Hermano, rápidamente, ¿por qué es importante que yo esté en una iglesia? Porque yo necesito ser amonestado. ¿Cómo yo voy a orar unos por otros? Como ustedes bien saben, en la Biblia hay muchísimos pasajes donde nos exhortan a nosotros que debemos orar unos por otros, debemos ser edificados unos a otros, debemos exhortarnos unos a otros. ¿Cómo yo me voy a exhortar unos a otros si yo no estoy en una iglesia? Si yo no me congrego con otros hermanos, para que ellos me exhorten, me enseñen y yo también pueda exhortar, yo también pueda enseñar y como dice aquí, seamos una piedra viva y que sigamos edificándonos. Solo no podemos hacerlo. Sigamos. Muy bien. El siguiente punto, entonces, el fundamento, el fundamento y autoridad de la iglesia. Si hay unas preguntas, hermano, ahí después al final la vamos a ir respondiendo. Bueno, dijimos que el fundador de la iglesia es Dios, ¿ya? Efesios 1, capítulo 1, versículos 4 al 5 nos asegura que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y no como personas aisladas, sino como miembros de una familia. El Padre elige y llama, el Hijo redime, es decir, compra a la iglesia, la rescata de la esclavitud del pecado y del demonio al precio de su propia sangre. Y el Espíritu Santo sella a la iglesia garantizándola como propiedad absoluta de Dios. El cristianismo es la única religión en el mundo que se apoya en la persona de su fundador. No hay otro nombre, nos dice, es decir, no hay otro nombre, es decir, otra persona bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos dice Pedro en Hechos capítulo 12. El apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mateo 16, 18, esta confesión de Pedro es la piedra fundamental del cristianismo. Jesús no funda su iglesia sobre la persona de Pedro, pero no es el fundador de la iglesia, sino sobre su propia persona. El término piedra es una referencia a la piedra fundamental que se colocaba en los edificios para alinearlos tanto en la plomada vertical como en el nivel horizontal. Es la piedra que da estabilidad al edificio. La estabilidad de todo el edificio depende de esta piedra que es la base fundamental del mismo. Y sobre esta piedra se colocan cimientos o fundamentos.
En este caso, son los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, vienen a ser aquella parte fundamental del edificio, próximo a la piedra angular, por medio de la cual hay cohesión, solidez y orientación en todo el resto del edificio. Esta construcción, dice Pedro, es hecha de piedras vivas, tomadas de la cantera humana para ser colocadas sobre el fundamento único que es Cristo y de esta manera edificar el edificio llamado iglesia. Figuras de la iglesia. ¿Con qué figura se compara la iglesia? Bueno, Efesios 2:14 nos dice con un pueblo. Efesios 2:15, un solo y nuevo hombre. Efesios 2:16, un solo cuerpo. Efesios 2:19, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:15, un solo y nuevo hombre. Efesios 2:16, un solo cuerpo. Efesios 2:19, conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:20 al 22, a un edificio bien coordinado. ¿Qué es la iglesia según Primera de Pedro 2:14 al 11? Jesucristo es piedra viva. El término nos recuerda que Cristo ha resucitado, está vivo. Versículo 5. Nosotros los creyentes somos como piedra vivas. Versículo 9. Nosotros los creyentes somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros los creyentes tenemos grandes privilegios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué otras dos cosas somos los creyentes y de qué debemos abstenernos? Versículo 11. Somos extranjeros y peregrinos, de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La autoridad de la iglesia. Cristo escogió a la iglesia, perdón, Dios escogió a la iglesia, Cristo la redimió y el Espíritu Santo la selló. Entonces, hay tres autoridades en la iglesia, que son la palabra de Dios como única norma inapelable, el Hijo de Dios como único Señor y gobernador, y el Espíritu de Dios como único principio vital y vicario de Cristo en la tierra. Entonces, esos son las autoridades que nosotros, la iglesia, debemos reconocer. Y ya nosotros pasamos la lección de la Biblia donde nos habla de que en la Biblia encontramos la norma, la dirección, los decretos de todo el fundamento de nuestra fe. Sola escritura. Y dependemos de poder estudiar y meditar las escrituras por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es y debe ser nuestro maestro a la hora de estudiar y meditar la palabra de Dios. Y para eso nosotros debemos tener mucha humildad, reconocer que sin la guía y la dirección del Espíritu Santo no podemos comprender y entender la palabra de Dios. Pero también hay autoridad delegada en la iglesia y ellos no son llamados jerarcas o una especie de príncipes sagrados, sino ministros y servidores. Entonces, Dios delegó a personas para guiar acá en esta tierra, en este mundo, a su iglesia. Pero estos deben ser siervos como nuestro Señor
Jesucristo. Deben ser uperetes, dice, como el término ministro deriva la palabra como uperetes. ¿Qué es eso? Que fue el oficio de un, perdón, de un remero, ¿ya? De un remero, una persona que está remando, subordinado al servicio del comandante de una nave. La iglesia es como un barco de regatas donde todos hacen su máximo esfuerzo y no como un barco de turista donde solo uno trabaja y los demás observan el paisaje. Se dice que estaban, ¿no? Estos uperetes que estaban en lo más bajo del barco, que eran los que estaban remando y eran como los siervos de los siervos de los siervos. Y eso, así nos nombra el Señor, hermano, como eh, ministros de la iglesia. Entonces, en ese sentido, ministro equivale a criado o persona al servicio de otra. Así se consideraron los apóstoles. Pablo generalmente así iniciaba sus cartas, ¿no? Siervos de Jesucristo, dice. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, humanamente hablando, no tiene una organización piramidal donde en la cúspide alguien se encargue de mandar inapelablemente. La iglesia tiene más bien una construcción horizontal donde las distintas posiciones indican diferentes funciones y ministerios, pero no jerarquía de uno sobre otro. Sin embargo, la comunidad eclesiástica, es decir, la iglesia, debe reconocer y discernir esos ministerios. La naturaleza del liderazgo de la congregación en la iglesia primitiva parece ser de un liderazgo compartido. Los líderes de la congregación son llamados obispos, ancianos y pastores. Los tres nombres se refieren indistintivamente a los líderes de la congregación. Obispo resalta el velar y vigilar la buena marcha de la iglesia. Anciano es un término más judaico y resalta madurez. Pastor describe más adecuadamente las actividades de alimentar, proteger, guiar y cuidar el rebaño. Los requisitos para ser anciano se encuentran listados en Primera de Timoteo 3:1 al 9. Los diáconos, que lo vamos a ver eso más adelante, los diáconos tienen un lugar importante en la iglesia local. Están llamados a atender las necesidades, tanto materiales como espirituales de la congregación. Los requisitos para los diáconos se encuentran en Primera de Timoteo 3:10. Se esperan los mismos requisitos tanto para los ancianos como para los diáconos. El liderazgo. Bueno, aquí, hermano, un paréntesis, ¿ya? Bueno, vamos a hacer este cuadradito aquí que dice falso o verdadero. ¿La iglesia es una organización? Bueno, ahí sabemos que no, falso. El fundador de la iglesia es Jesucristo, verdadero. La máxima autoridad en la iglesia son los ancianos, ¿qué dicen? Falso. El don de pastor ministerio, es ministerio para servir, verdadero. La iglesia tiene una construcción piramidal, falso. Los diáconos deben atender solo necesidades materiales, falso. Ministro equivale a jerarca, falso. ¿No? Entonces, hermano, eh, la autoridad de la iglesia nosotros debemos tener claro que son tres, ¿no? Eh, perdón, son tres, claro. Dios, ¿no? Nos ha dado su palabra, ¿ya? Para guiarnos a, a su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo para enseñarnos. Pero Dios delegó a personas para servir a la iglesia local acá en la tierra.
Y ahí están, también dejó los requisitos para estas personas. Y el ser llamado siervo de Jesucristo es un privilegio, es algo, es un don recibido por gracia, que no lo merecemos nosotros, que aún así Él nos llama para que sirvamos en su reino, para que podamos servir al Señor. Y lo otro, que no solamente es para servir o a cosas materiales, sino es espirituales. Ahora sí, liderazgo de la iglesia. Siguiente punto, hermano. Muy bien. La actividad entonces de los liderazgos varía según los dones espirituales, tiempo disponible, experiencia y preparación que Dios le ha dado. Pablo le menciona a Timoteo que algunos de los ancianos se dedican a la enseñanza y a la predicación. Estos probablemente dedican más tiempo a las actividades de la iglesia, dejando de lado sus ocupaciones habituales para cumplir un ministerio parcial o de tiempo completo en la iglesia. Todos trabajamos en un ministerio, la diferencia es que uno tenemos más tiempo que otro para ministrar. Al hablar de igualdad, sin embargo, no se quiere decir que sea un cuerpo acéfalo. Ya dijimos que la cabeza es Cristo, pero Cristo delega su autoridad a los líderes. Estos se deben ver como iguales, aunque entre ellos destacan por sus dones. Esto es importante, hermano. Se destacan por sus dones, preparación y tiempo para servir. Uno que, sin ser autocrático, ni tomar decisiones por su cuenta, aportar visión, motivación, enseñanza y coordinación a los esfuerzos en el grupo de ancianos, pastores que llevan a cabo en conjunto. Entonces, un líder es una persona en quien se observa cierto nivel de madurez y capacidades para darle responsabilidades. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Y cuál es el deber del liderazgo? Apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuál es el deber de cada creyente hacia el liderazgo según Hebreos 13:17? Obedecerle y sujetarse. Requisito de liderazgo. Bueno, aquí tenemos varios requisitos que están en Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 13, y que también algunos se repiten, la mayoría, en Tito, capítulo 5, versículo 1 al 9. Primera de Timoteo, ¿qué dice, hermano? Y bueno, aquí vamos a ir rápido. Dice, anhelar el obispado, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, no un neófito, buen testimonio de los de afuera. Ahora, en Tito dice irreprensibles, también se repite, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra. Ahí me pasé. Ahí, mano, tenemos los requisitos. Entonces, Dios delegó a personas para servir a su iglesia acá en la tierra, para ministrar,
para servirles, para enseñarles, para apacentar. Nombró ancianos, obispos, diáconos y pastores. Y nos dejó requisito para el liderazgo que nosotros, perdón, que nosotros encontramos en su palabra. Y son todos estos requisitos que nosotros lo hemos mencionado. Ahora, hermanos, aquí un paréntesis. Estos requisitos son, es cierto que se apuntan para aquel que anhela el obispado, aquel que desea servir al Señor. Y deben llenar estos requisitos. Pero estos requisitos, queridos hermanos, no son exclusivamente para estas personas que son llamados al liderazgo, sino son también y deben resaltar y deben marcarse y se deben llevar a práctica a todos los creyentes de todo nivel, hermano. Todos somos llamados a resaltar, a demostrar, a testificar que tenemos nosotros esos requisitos. Todo creyente ya debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, amable, que gobierne bien su casa, no iracundo, santo, sobrio, irreprensible. Y la palabra irreprensible ya desde ya engloba todos estos requisitos. Es cierto, la persona que anhela el obispado debe tener estos requisitos, pero estos requisitos no son exclusivamente para aquellas personas que anhelan es también para todos nosotros, los creyentes. Para todos nosotros debemos caracterizar, debemos demostrar estos requisitos, hermano. Siguiente punto, la disciplina de la iglesia. Parte del trabajo de la iglesia, hermano, que se hace en comunidad y por eso también es importante poder tener una iglesia, es esto acerca de la disciplina. Algo que yo conversaba con estas personas que se decían ser anti-iglesia, era porque en sí no querían sujetarse a autoridades eclesiástica. No querían ellos rendir cuenta de su vida. No querían ellos ser pastoreados porque había mucho orgullo en su corazón porque ellos querían hacer lo que ellos querían. Uno de los trabajos, que es un trabajo, es un punto muy delicado, se ha distorsionado mucho en muchas iglesias esto acerca de la disciplina en la iglesia local. Pero esta disciplina, hermano, como dice la palabra, es porque el Señor a su hijo, al que ama, lo disciplina. ¿Qué padre dice que ama a su hijo no lo va a disciplinar? Si un padre ama a su hijo y quiere el bien para su hijo, lo va a tener que disciplinar. Y como nos dice en hebreo, toda disciplina al principio y durante la disciplina es causa de tristeza, pero su propósito de esa disciplina, hermano, es la edificación, es la restauración. Y ahí produce gozo. ¿Qué pasos se dan en la disciplina? Hay pasos, hermanos, para una disciplina en la iglesia. Bueno, como parte de la autoridad en la iglesia, los líderes están para resolver los problemas que surjan entre los hermanos. Ellos tienen la responsabilidad de velar por la unidad de la iglesia en todas sus áreas. En efecto, dice la disciplina tiene varios pasos. ¿Cuáles son estos pasos? El Señor dejó en su palabra cómo debe hacerse la disciplina. Versículo 15 dice,
en Mateo capítulo 18, si tu hermano peca, dice, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, hermanos, vayan ahí eh, tomando nota de esto, de cómo debe ser esto de la disciplina. Pero si no te escucha y se lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Bueno, esa es una forma de ya sacarlo de la iglesia, excomulgarlo, ¿no? Sacarlo de la comunión de eclesial, como también ahí dice también el manual, ¿no? Y estos son los pasos para la disciplina. ¿Y quién aplica la disciplina? Eh, la disciplina no la aplica, dice, el pastor ni los ancianos. La disciplina la aplica la iglesia misma en el nombre de Cristo, en obediencia, dice, a la palabra de Dios. Sin embargo, el pastor y los ancianos tienen en ello un triple papel. Primero deben supervisar que se den los pasos que señala la palabra de Dios. Segundo, deben ejecutar, ¿ya? En este caso, el pastor como superintendente, canal responsable y órgano ejecutor de la iglesia lleva adelante la sanción disciplinaria, no con autoridad propia, sino a nombre de la iglesia que representa. Tercero, debe velar para que el proceso de la disciplina llegue a la restauración. Se busca que el ofensor sea colocado en su lugar en el cuerpo de Cristo. Toda disciplina debe ser en amor. La razón de la disciplina, hermano, es que el pecador pueda arrepentirse. Y el fin de la disciplina no es punitivo, sino reformativo, correctivo y restaurativo. Hermano, la disciplina tiene el objetivo de restaurar a la persona, de edificar a la persona y que la persona crezca, y todo ese proceso se debe hacer en amor. Y yo creo que también he experimentado en todo este tiempo, lamentablemente en varias iglesias de donde hemos venido, que se ha entendido completamente, se ha entendido muy, pero muy mal el tema de la disciplina, hermano, muy mal. En vez de corregir, en vez de enseñar, se ha hecho mucho más daño, ¿ya? Y ha sido con el propósito de decir, tú pecaste y yo no. Con ese objetivo, y, y se ha puesto en disciplina a la persona, pero para que todos lo vean, pero luego se ha abandonado totalmente a esas personas y no ha habido un proceso de restauración, no ha habido un proceso de edificación. Y cuando decimos un proceso de restauración, esa persona tiene que volver de nuevo a la comunión, tiene que volver de nuevo a participar en las actividades, en la iglesia, y para eso debe haber un acompañamiento y un pastoreo a esa persona. No es nomás decir, ya muy bien a Julano, lo vamos a poner en disciplina porque ha hecho esto y ha sido un rebelde y todo, y no se ha querido arrepentir ni nada de eso. Y ahí está Julano en ¿Te conectó el Luis? se dejó ahí y nadie le está ayudando, nadie está pastoreando Sí, su sí, pues, corazón, nadie hablar está como ella responde. dándolo, Samir, es que tú no te das cuenta nadie le cómo me está hablas. bueno, Ya no te enseñando. digo nada, bueno, Entonces, lamentablemente, porque si yo soy el así se ha responsable. visto la disciplina en muchas iglesias, Y para hermano. que Pero escuchen como los estamos hermanos lo que viendo estoy hablando, acá, ¿no? ya, como estamos viendo acá,
La disciplina, hermano, el propósito de la disciplina es reformativo, correctivo y restaurativo. Y todo ese proceso tiene que hacerse en amor. Yo mencioné que era un tema así bien delicado y mucho como que no les gusta, pero es importante, hermano, la disciplina. También yo he sido testigo, queridos hermanos, y esto se lo digo con mucho amor, eh, con mucha humildad. Realmente es necesaria la disciplina. Es necesaria la disciplina en la iglesia local. Y yo he visto, hermano, cuando se hace la disciplina verdaderamente en amor, realmente tiene muy buenos resultados, queridos hermanos. Realmente es una muestra de amor. Y he visto, también he sido testigo de que los líderes que han puesto en disciplina, que han puesto mano dura para cuidar el testimonio de la iglesia, pero mucho más todavía, hermanos, cuidar la gloria de Dios, porque más que testimonio de la iglesia, lo que está en fuego es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. He visto cómo su corazón se ha dolido por, por estos pasos, por estos procesos que era necesario porque esta persona, estos hermanos, digamos, no entendían todavía la corrección, como dicen acá, ¿no? Seguían porfiados todavía, ¿no? Entonces, yo he visto los dos lados, he visto cómo se ha abusado esto de la disciplina en las iglesias, que en vez de ser de edificación, más bien ha traído mucho daño, mucho dolor, mucha vergüenza. Y también he visto cómo se ha aplicado correctamente la disciplina cuando se aplica de acuerdo a los parámetros bíblicos que vemos acá en la palabra de Dios, cómo ha dado resultado, hermano. Y esto para la gloria de Dios. Entonces, esto es el proceso de la disciplina. Ahora, y claro, el último paso, si la persona no se arrepiente, que es algo doloroso, es la excomunión, que significa ser excluido de la comunión eclesial y por lo tanto de la cena del Señor, que es el símbolo esencial de la comunión. No se les prohíbe que asistan a la predicación de la palabra, que es el medio por el cual pueden recapacitar, tampoco deben quedar excluidos de las oraciones. Dios toma parte activa en la disciplina, en cuyo caso puede afectar al ofensor y aún con la pena de muerte. Bueno, ahí como dice 1 Corintios 5:5, ¿no? Entonces, hermano, estas son, ¿no? Esto es el proceso de la disciplina. Sigamos. La membresía de la iglesia. Muy bien. Sigamos. Ya vamos a terminar. Ahí, dos puntos más y estamos terminando. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere eh, la membresía de la iglesia? Puesto que cada iglesia local no es más que una pequeña parte de lo que llamamos en general iglesia, una iglesia verdadera y una verdadera membresía en la iglesia local implica una unión vital con Cristo, la cabeza, mediante el nuevo nacimiento y la conversión. La expresión visible y simbólica de esta regeneración es el bautismo en agua y por ello en nuestra iglesia lo requerimos para admitir a los creyentes en la membresía de la iglesia local. Ahora bien, en los registros de la iglesia local pueden que figuren personas no regeneradas. La determinación y el juicio sobre quiénes son los verdaderos regenerados no es competencia de los miembros de la iglesia, sino del Señor. En la estructura de la iglesia hay lo que el Señor llamó peces buenos y malos, trigo y cizaña. Ambas cosas permanecen hasta el día final cuando se separará lo uno de lo otro. Eh,
según este pasaje, ¿qué hace el verdadero creyente? Según el pasaje de Primera de Juan 2:19, ¿no? Seguramente ya ustedes ya lo saben porque ya lo han hecho todo esto, ¿no? Solo estamos dando una repasada. Primera de Juan 2:19. Según este pasaje, ¿qué hace el verdadero creyente? Permanece en la iglesia. ¿Qué hace el que no es un verdadero creyente? Sale de la iglesia. Dice, en efecto, los verdaderos cristianos permanecen, o sea, perseveran en su fe en Cristo a través de los años. La membresía en la iglesia dice, ¿de quién reciben crecimiento los miembros? Según Efesios 4:15, de Jesucristo. ¿Cuál es el papel que deben desarrollar los miembros entre sí? Seguir la verdad en amor. ¿De qué somos miembros? Un solo cuerpo. Esto de la membresía, hermanos, de la iglesia es muy importante. También he visto la, la importancia ya y la consecuencia de no tener un registro, una membresía en la iglesia. ¿Qué significa la membresía? Que yo me identifico con una iglesia local. La iglesia me conoce a mí, ¿ya? Yo conozco a la iglesia y en el proceso de que yo vaya creciendo espiritualmente, los líderes van viendo mi crecimiento y van viendo también en qué yo pueda aportar a la iglesia. La membresía de la iglesia también sirve para que la iglesia tenga un registro de los hermanos y así se haga un pastoreo genuino en la iglesia. En sí, la membresía de la iglesia, hermano, este término es para que la iglesia me conozca a mí como miembro y yo conozca a la iglesia. Es para que los miembros sepan cuáles son las doctrinas de la iglesia, la, la aprendan, la enseñen también a otras personas. Hay muchas personas, como mencioné más adelante, que, que no se involucraban en la iglesia por muchos motivos, pero también porque querían desplegarse, querían, no querían tener ninguna responsabilidad, ningún trabajo. Solamente querían ir, recibir y listo, pero no querían aportar, no querían tener responsabilidad dentro de la iglesia y por eso no eran parte de la iglesia y por eso muchas iglesias no tienen un registro de sus miembros porque muchas personas van como turistas y luego salen, van a otra iglesia y así sucesivamente, hermano. Como creyentes nosotros, nuestra responsabilidad es estar en una iglesia, eh, servir, aportar a esa iglesia. Hay motivos también, que es otro tema, por cual uno debe salir de una iglesia. Parte fundamental, uno sale de una iglesia si es que han dejado de predicar la palabra de Dios, si es que se ha dejado de un lado las doctrinas principales que no son negociables en ningún motivo. Esos son motivos válidos para dejar una iglesia. También en el caso de que ustedes se vayan a otro país por alguna X razón de fuerza mayor, tienen que dejar la iglesia, pero cuando vayan a ese nuevo lugar, una de las responsabilidades es buscar una buena iglesia y empezar a congregarse en la iglesia para que la nueva iglesia los conozca, ustedes conozcan a la iglesia y la iglesia lo conozcan a ustedes y ustedes sigan o nosotros sigamos siendo cuidados y pastoreados por los líderes que Dios estableció en su iglesia.
¿hay algunos otros motivos también para salir de una iglesia? Sí, pueden haber, ¿no? Pero pienso que esos motivos son principales, ¿no? De poder dejar una iglesia, quizás también algún mudanza, como vivimos acá en una ciudad tan grande, quizás de una comuna a otra, ¿no? Yo, dentro de mi comuna encontré una buena iglesia que se predica la palabra de Dios, enseñan una buena, sana doctrina. Entonces puede ser también eso, pero siempre eso en coordinación con los líderes. Entonces es muy importante esto de la membresía. Y claro, parte de eso se hace como un pacto de miembros, que esto obviamente no es inapelable, ¿no? Sino es algo que se ha extraído de la palabra de Dios, que algunas iglesias lo hacen, ¿no? En este caso, nuestra iglesia también tiene ahí un pacto de miembros donde yo me comprometo a servir y principalmente a vivir una vida en santidad. Y eso me gustó mucho porque dentro de nuestro pacto de la iglesia de acá, se enfatiza mucho en eso, en que yo pueda vivir una vida en santidad. No vivir una vida en santidad, queridos hermanos, afecta a la iglesia. Y eso también yo lo aprendí acá, ¿no? Acá con los líderes en la iglesia, que mi vida, si no llevo una vida en santidad, no solamente me afecta a mí, no solamente afecta a mi familia, sino también afecta a la iglesia, perjudica a la iglesia, porque con todos los dones y talentos que Dios nos ha dado, por falta de santidad no podemos utilizar esos dones para servir a la iglesia, para servir a otros hermanos, por causa del pecado y por no vivir en santidad. Entonces, eso es muy importante también, hermanos. Por eso es importante también una iglesia, porque la iglesia también cuida, los líderes deben cuidar la santidad de cada miembro de la iglesia. Entonces, eso es importante con respecto de, de la membresía, de ser miembro de una iglesia. He conocido hermanos que han sido dañados por iglesia, por líderes, lamentablemente. Y eso, y también conocemos que hay iglesias que no están en la sana doctrina y están enseñando cosas falsas, el evangelio de la prosperidad y muchas otras cosas, ¿ya? Que han lastimado a muchas personas, están engañando a muchas personas porque hay personas que están con problemas y tocan fibras sensibles donde por estar en muchos problemas se dejan enarbolar por esos falsos pastores, falsos predicadores y lo están llevando hacia la perdición. Entonces, lamentablemente también eso ha hecho mucho daño, ¿no? A las personas y las personas han sido dañadas por iglesia y casi no quieren creer en iglesia, por eso esto eh, es mucha responsabilidad, ¿no? Parte de los líderes de la iglesia y por eso debemos empaparnos de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Nombres de los miembros de la iglesia. Son llamados discípulos, son llamados hermanos, son llamados cristianos, santos y fieles, hijos de Dios y creyentes. Nuestra ciudadanía, queridos hermanos, está en los cielos. La iglesia, eh, parte del pacto dice, bueno, ahí está, esa parte donde está subrayada ahí, resaltado ups, que está resaltado con un cuadradito ahí rojo, ¿ya? Eso es parte del pacto de la iglesia. Dice la iglesia, somos iglesia porque vivimos en comunión. Y para que haya comunión debe haber compañerismo, permanencia y unidad.
Cualquier actitud que cause desunión es como un cáncer que destruye el cuerpo y es pecado. La iglesia es una familia y como familia tenemos una relación, no reglamentos. Esta familia es cuidada por sus pastores y debemos someternos voluntariamente a ellos por amor y obediencia a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En este sentido somos una organización, somos un organismo, no una organización. Funcionamos con base a dones espirituales, no por puestos y nombramientos. Los creyentes son ministros y los pastores administradores del cuerpo de Cristo. Y la último punto, la misión de la iglesia. Y tenemos una misión, tenemos una comisión, queridos hermanos, eh, de la iglesia, que está en Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión, ¿ya? Entonces, la autoridad de quien nos ordena, versículo 18, se debe notar la repetición del adjetivo todo, tengo toda autoridad, dice, para ordenarles que lleven mi mensaje a todas las personas y que les enseñen todo lo que les enseñé, confiando en que estoy con ustedes todos los días. El sustantivo autoridad significa el derecho al control, al mando, la autoridad, el poder absoluto. Esta autoridad total se le ha dado al Señor Jesucristo. Es debido a la autoridad de quien nos ordena el Señor Jesucristo que debemos cumplir con su mandato. No es una misión sencilla, pero se basa en la plena autoridad del Señor. Entonces el Señor tiene esta autoridad y Él nos manda a nosotros a que vayamos a predicar su palabra. El mandato de quién nos ordena. El verbo ir tiene la idea de mostrar un prerequisito para que la acción del verbo principal pueda ocurrir. En nuestro caso, ¿qué es necesario antes de cumplir con el mandato del Señor? Ir o salir. No debemos otorgarle una función demasiado importante a este verbo, pero tampoco debemos menospreciarlo, pues nos muestra que el discipulado implica movimiento. ¿Cuál debe ser la prioridad de la gran comisión? Discipular. El único mandato es hacer discípulos, el cual se puede traducir como discipular o discipulen. ¿A quiénes debemos discipular? A todas las etnias, o sea, a todas las naciones. ¿Cómo debemos discipular a las naciones? Bautizando, dice, señala que el bautismo se hace en el nombre singular, es solo un nombre mostrando que el Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen referencia a un Dios. Enseñando a lo que se están discipulando, esta enseñanza bíblica no se trata, dice, simplemente de dar a conocer los principios cristianos, sino que los que están discipulando obedezcan o guarden las verdades. Hermano, esto es importante. Es, eh, esta gran comisión es mientras voy caminando en mi vida cristiana, tengo que ir discipulando, ¿no? Y esto es una ordenanza para todos nosotros. Debo estar dispuesto siempre, en todo momento, en todas mis conversaciones, en toda mi vida, en enseñar la palabra de Dios, en compartir la palabra de Dios, en enseñar la palabra de Dios. Y si el Señor llama a una persona a través de nuestra predicación, nosotros debemos discipular a esa persona, debemos enseñar a esa persona. Y todo eso conlleva responsabilidad. No es que eh, yo puedo evangelizar, llevar a esta persona a la iglesia y un hermano o alguien, un líder, puede hacer un seguimiento, un discipulado. Pero la tarea fundamental, digamos, principal es que si el Señor me utilizó a mí
yo estoy creciendo espiritualmente en el conocimiento de Dios, yo puedo y yo tengo también que enseñar a esa persona, ¿por qué no? Discipular a esa persona, compartirle, enseñarle todo lo que yo he recibido, todo lo que yo he aprendido, le comparto a esa persona, le enseño a esa persona la palabra de Dios, ya sea formalmente a través de un manual, pero el deber, mi responsabilidad es enseñar, estar pendiente, y eso, hermano, es parte de ser la iglesia. Y así la iglesia se va reproduciendo, se va multiplicando. Los discípulos hacen discípulos. Las mamás también, ellas tienen un llamado, los padres de familia, los esposos, de enseñar, de discipular a su familia, enseñar a sus hijos, a su esposa, a su esposo la palabra de Dios. Pero la idea es que mientras voy caminando, yo tengo que discipular, yo tengo que enseñar la palabra de Dios. Y último punto, eh, que es bueno, ahí hay una pequeña historia de la iglesia local. Y espero que la hayan podido leer. Yo la conocí también ahí la historia, ¿no? Una breve historia de la Iglesia Familia en Cristo, que antes se conocía como Iglesia UCB Micalvi, ¿no? Entonces, y ahora, no hace mucho, ya se conoce como nuestra iglesia, como Familia en Cristo. Ahí ustedes pueden leer la historia, muy, muy interesante, ¿no? De cómo se inició. Hubo un tiempo, en unos 2, 3 años, en que la iglesia estuvo totalmente abandonada, ¿ya? Lamentablemente no se reunía, no se adoraba al Señor ahí, y nos compartían los hermanos que fueron, que el pasto estaba toda la parte de atrás, porque antes no estaba con, con piedra, no sé cómo, me olvidé su nombre, ¿no? No está el patio, ¿ya? Era así nomás de tierra, y todo el sector de la cancha de los niños también de tierra, todo, y había el pasto y se estaba sumamente alto eso, ¿no? Entonces se hizo mucho trabajo, limpieza, ordenar, ¿no? Y ya desde el 2007, ¿no? Se empezó, dice aquí que se comenzó desde el domingo 4 de marzo del 2007, ¿no? La hora comenzó con una asistencia de 8 personas, ¿no? Ese día se comenzó, dice ya, con las reuniones en la iglesia. Y bueno, ahora hemos visto, y es el Señor el que ha ido añadiendo a su iglesia, hermano. Amén. Eso entonces, queridos hermanos, ha sido este tema acerca de la iglesia. Bueno, y este examen corto, dice, ¿no? Menciona dos figuras de la iglesia, cuerpo y edificio. ¿Cómo compara Pedro al creyente? Piedras vivas. Menciona algunos requisitos para ser obispo: irreprensible, marido de la mujer, sobrio, etc. ¿Quién aplica la disciplina? La iglesia, por medio de sus líderes. ¿Cuáles son las razones por las que se aplica la disciplina? Es la gloria del Señor, para no seguir el mal ejemplo y para arrepentimiento. ¿Cómo se obtiene la membresía en la iglesia? Mediante el nuevo nacimiento y la conversión. ¿Con qué nombres se les conoce a los miembros de la iglesia? Discípulos, hermanos, cristianos, santos y fieles, hijos de Dios y creyentes. ¿Cuál es la tarea principal de la iglesia? Hacer discípulos de Cristo. ¿Quiénes son los ministros en la iglesia? Es la autoridad delegada en la iglesia: obispos, ancianos y pastores. ¿Cómo se fundó Nazaret Norte? Dice, Jacobo estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Sí, eso, o sea, la iglesia, la primera iglesia que estaba ahí en Jerusalén, ¿no? Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, él estaba a cargo en la iglesia de Jerusalén. Era como el pastor en esa iglesia que se habla también en el libro de Hechos, cómo inició esa iglesia.
Amén, hermano. Eso, queridos hermanos, y nos vamos ahora sí a las preguntas. A las preguntas. Ahora sí, queridos hermanos, pueden, si no hay preguntas, pueden preguntar, eh, comentar algo, añadir, acotar acerca de este tema, ¿no? Que hemos visto acerca de la iglesia o alguna duda mientras están haciendo el material. Pero se escucha. Mm, ah, Espero que se haya entendido, espero que haya sido claro. Bueno, ahí ustedes tienen el manual también, ¿no? Así que el manual está todo ahí explicado, detallado. Y también como he escuchado de, de muchos hermanos que ha sido de mucha ayuda, el manual, han aprendido mucho, ¿no? Han reforzado lo que ya sabían, han conocido cosas nuevas, ¿no? Entonces ha sido de mucha bendición y eso nos da mucha alegría, mucho gozo y como decíamos, la gloria siempre, siempre para nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermano, cómo estamos? bien, pues. Muy Muy bien, hermano Rodrigo. Estamos buena la clase. en el examen. Cuando, para la descripción de la, ¿me Dígame. escuchaba? Para la descripción del grupo Familia en Cristo, la definición final de decir cristiano, evangélica, protestante, ecuménica, ¿cuál es la definición que ustedes como iglesia tienen? La, ah, algo, ¿cómo más o menos, querido hermano? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la denominación? ¿Sí? ¿Dónde nos ubicamos, digamos, como iglesia? Ujú. Si lo tuviéramos que resumir así en cristiana, evangélica. Ya. O sea, claro, obviamente cristiana evangélica, ¿no? La denominación es Unión de Centros Bíblicos. Ahora, la doctrina, ¿no? Cada cierto tiempo, como en toda denominación, siempre hay reuniones de líderes, de pastores, donde se refuerza eso, ¿no? Acerca, por ejemplo, en qué cree la iglesia, qué, ¿no? Es bautista, ¿no? Es reformada, como ahora ya apareció ese término, ¿no? Reformada, ¿no? O cuáles son las doctrinas esenciales. Bueno, hay doctrinas esenciales, sí, y creo que hay un segundo eh, discipulado después de este bueno, no sé si, si se va a dar al año, no sé, pero en ese estudio que se llevó a cabo, que yo también lo llevé, se habla, ¿no? Se menciona acerca de qué es lo que cree la iglesia, pero obviamente la iglesia cree principalmente en las doctrinas fundamentales, ¿no? Que es, digamos, la Biblia como autoridad única, ¿ya? Jesucristo como el Salvador, Jesucristo Dios, 100% hombre, Jesucristo es el medio para la salvación, ¿ya? Y lo que hemos mencionado acerca de la iglesia, pero en sí la iglesia se denomina, digamos, es una iglesia reformada, ¿no? Una iglesia reformada, una iglesia, si vamos a llamarlo así, calvinista, sí, cree en los 5 puntos de Calvino. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto, ¿no? Y también como justo se recordaba el día de ayer, ¿no? El día de la reforma, que son sola escritura, sola gracia, solo fe, ¿no?
eh, ¿cuál es el otro? A ver si alguien me ayuda, ya me olvidé, ¿no? Solo a Dios sea la gloria y me falta uno, ¿no? Sola escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. En sí, esos son los puntos, digamos, que la iglesia se afirma, ¿no? En los cuales creemos, pero es una iglesia, digamos, protestante, ¿no? No sé si ahí pude responder su pregunta o así es que a eso Sí, se refería, hermano Rodrigo. sí, sí, a eso, Luis, eso era. Ahora, ahí está la iglesia bautista, digamos, ¿no? También ellos tienen su doctrina. Eh, están la iglesia, digamos, los pentecostales, ¿no? Está la iglesia los metodistas, está la iglesia anglicana, está la iglesia presbiteriana, y muchas de esas iglesias, su base, por ejemplo, en la iglesia presbiteriana, que hay una iglesia bien grande acá de presbiteriana, ellos tienen su base doctrinal en los credos o en las confesiones. ¿Qué son esas confesiones de fe de Westminster, digamos? O el credo de los apóstoles. No sé si en la iglesia estuvimos leyendo algunos credos de los apóstoles. ¿Y qué es eso? Creo, bueno, es que la iglesia por mucho tiempo tuvo, siempre está siendo atacada por falsas doctrinas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron hermanos de antes? Se reunieron y elaboraron todo un documento que decía, mira, esto es lo que creemos, ¿no? Esto es lo que creemos. Esta es nuestra doctrina. Entonces, esos documentos se han guardado hasta el día de hoy, como por ejemplo el Credo de los Apóstoles, la Confesión de Westminster, el Catecismo de algo así, el Catecismo de Heidelberg, algo así, no sé, me olvidé el nombre. Son documentos, ¿ya? Que explican diferentes doctrinas. Y muchas de esas iglesias han agarrado eso como su doctrina principal y su doctrina básica, digamos, ¿no? A pesar, no sé, pues hay iglesias, digamos, presbiterianas que han agarrado eso y también han conocido lo que enseña la reforma y han tomado eso como su documento, sus doctrinas básicas, acerca, digamos, por ejemplo, de la reforma, ¿no? Inclusive he escuchado iglesias que son pentecostal reformada. Hay iglesias así, ¿no? Hay iglesias así, porque conozco hermanos aquí, conocí a un hermano que él decía, voy a tal iglesia pentecostal, ah, sí, y me empezó a hablar de Paul Washer, y ustedes lo conocen algunos, Paul Washer, hermano, es súper reformado, así bien directo, y él escuchaba todo eso, su Michelin, mucho eso, John MacArthur, todo eso, y ellos son reformados, pentecostales, obviamente ya después yo hablando con este hermano, obviamente ya no pertenece, digamos, a toda la unión de la iglesia pentecostal, digamos, ¿no? Tuvieron que salirse porque ellos vieron de que esto era la verdad y ellos y se afirmaron sobre esta doctrina, ¿no? Pero ellos quedaron con ese nombre, ¿no? Pentecostal. Ahora igual, ahí también hay mucho que hablar sobre esto porque eh, Dios tiene sus hijos en esas iglesias, iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, ¿no? Metodista, y por ser si ellos, digamos, por ejemplo, si no son calvinistas, como es otro término que se utiliza también, y ellos creen no creen en los puntos, digamos, calvinismo, sino son arminianos, como es otro tema que se conoce, ¿no? No por eso ellos no son creyentes, ¿no? No por eso le hacemos una X, nosotros decimos, no, váyanse ustedes, no son creyentes, no, Dios ha levantado, tiene pueblo ahí, tiene siervos de Dios, tiene hijos de Dios que aman al Señor, aman su palabra y sobre todo
aman dar la gloria a Dios. Como también conozco personas que dicen ser reformadas y todo y siguen viviendo en pecado. Que dicen ser calvinistas y comparten del día de la reforma, así, todo eso, pero no viven una vida que honra y glorifica al Señor. Eso, hermano, con respecto a eso. Gracias. Bien, hermano. Entonces, ya nos pasamos ya más de una hora, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a terminar acá y espero que este tiempo ha sido de mucha bendición, mucha ayuda. Hemos podido aprender todo. Ya estamos ya finalizando el próximo miércoles el último tema y de ahí ya viene la última tarea, si no me equivoco, y ahí estamos terminando, hermanos, nuestro, nuestro estudio que ha sido en este segundo semestre. Muchas gracias a cada uno de ustedes, me alegra poder verlos y que están ahí aprendiendo más de la palabra de Dios cada día. Entonces, permítame orar para terminar este tiempo, queridos hermanos. Padre, gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias también oramos, Señor, y te agradecemos porque tú estableciste y delegaste, Señor, tu iglesia, que es el lugar donde nos resguardamos, Señor, nos cuidan, Señor, aprendemos, Padre. ¿Qué sería, Señor, de nosotros sin este templo, Señor, sin nuestra familia, que es la iglesia, Padre, en la cual, Señor, nos congregamos, en la cual, Señor, crecemos como piedras vivas, nos edificamos, nos amonestamos, Señor, nos amonestan, nos enseñan, nos cuidan. Gracias, Padre, por establecer tu iglesia, por dejar líderes, Señor, por dejar personas que te aman a ti principalmente y que han tenido paciencia, nos enseñan, Señor, nos exhortan. Gracias por eso, Padre, por eso que tú pones, mi Dios, en el corazón. Y ayúdanos a nosotros también a no ser oidores solamente, como dices, sino hacedores, Señor, de tu palabra. A poder dar también, Señor, a poder servir en todo lo que sea necesario, pero sobre todo también ayúdanos a ir haciendo discípulos cada día, Padre. Ayúdanos a nosotros a ser discípulos y que nosotros podamos hacer discípulos también, mi Dios. Muchas gracias, Padre, y gracias una vez más por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, mi Dios. Amén y amén. Amén. Amén, Muchas hermanos. gracias. Que Amén. muchas gracias y que el Señor bendiga a cada uno.